Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén listos para sumergirnos en un tema jugoso, un tema que ha estado en boca de todos, y créanme, hay mucho de qué hablar. Hoy, vamos a desentrañar un misterio, a destapar un rumor que ha estado circulando como la pólvora, el supuesto reencuentro imposible de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, amigos, la pareja de Love is in the air, Serkan Bolat y Eda YLDZ, la pareja que nos robó el corazón y nos hizo soñar con el amor verdadero, ¿será que podrían volver a estar juntos? ¿Hay alguna posibilidad, por mínima que sea, de que estos dos vuelvan a compartir algo más que el recuerdo de sus personajes? Prepárense porque las revelaciones que les tengo hoy los van a dejar con la boca abierta. Prepárense para un viaje por el tiempo, por los rumores, por las especulaciones, y por la realidad. Pero antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, no puedo dejar de recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí, en este rinconcito del internet, siempre les tenemos lo último, lo más fresco y lo más picante del mundo del espectáculo. Suscríbanse, únanse a la familia y sean parte de esta comunidad que tanto amo. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Deberían estar juntos? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, como siempre, es mucho más compleja de lo que parece. Para entender el panorama completo, necesitamos retroceder un poco en el tiempo, hasta el momento en que Love is in the air dominaba las pantallas de todo el mundo. La química entre Hande y Kerem era innegable. Era algo que se sentía, que se respiraba, que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a nuestros corazones. La serie, una comedia romántica que nos cautivó a todos, nos narró la historia de Eda y Serkan, dos personajes que a pesar de sus diferencias, se enamoraron profundamente. Eda, una joven soñadora con un futuro prometedor truncado por circunstancias desafortunadas, y Serkan, un arquitecto exitoso, frío y pragmático, pero con un gran corazón escondido. La trama, llena de enredos, malentendidos y momentos cómicos, nos mantuvo enganchados episodio tras episodio. La evolución de su relación, desde un acuerdo falso hasta un amor verdadero, fue un deleite para los espectadores. Y como suele suceder en estos casos, la ficción se mezcló con la realidad. Los rumores de un romance entre Hande y Kerem comenzaron a circular con fuerza, y los fans, como siempre, nos volvimos locos. Las fotos, los vídeos, las miradas, todo parecía confirmar lo inevitable. Y sí, amigos, para alegría de muchos y la envidia de otros tantos, Hande y Kerem confirmaron su relación. La pareja se veía feliz, enamorada, y parecía que su amor traspasaría las fronteras de la pantalla. Compartían viajes románticos a destinos exóticos, desde las playas paradisíacas de las Maldivas hasta las bulliciosas calles de Roma. Publicaciones en redes sociales que nos hacían suspirar, con fotos abrazados, miradas cómplices y declaraciones de amor que nos hacían creer en los cuentos de hadas modernos. Los fans enloquecidos se preguntaban si llegarían al altar y harían realidad ese cuento de hadas. Parecía ser el comienzo de una historia de amor para siempre. Incluso llegaron a compartir tiempo con sus familias, lo que para muchos fue señal inequívoca de que la relación iba en serio. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son como las pintan. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento, de roces. Las agendas apretadas, las exigencias de sus carreras, las diferencias personales. Todo parecía estar conspirando en contra de la pareja. Empezaron a notarse menos interacciones en redes sociales, a evitarse en eventos públicos y a circular rumores sobre supuestas discusiones y desacuerdos. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían terminado su relación. El mundo se vino abajo. Los fans sufrieron, el ship se hundió y las esperanzas de un final feliz se desvanecieron. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y especulaciones sobre los motivos de la ruptura. Los hashtags #Hande Kerem Forever y #Serkan Eda se volvieron tendencia, y los seguidores expresaron su pesar por la pérdida de la pareja que tanto amaban. Desde entonces cada movimiento de ambos actores se ha analizado con lupa. Cada foto, cada comentario, cada encuentro casual, todo ha sido motivo de especulación y debate. ¿Se reencontrarían algún día? ¿Volverían a estar juntos? La esperanza, por más mínima que fuera,
siempre estuvo presente, alimentada por el cariño del público y la nostalgia por el amor que un día compartieron. Y aquí es donde entramos en el tema principal de nuestro vídeo, el supuesto reencuentro. ¿Por qué digo supuesto? Porque a el momento no hay evidencia concreta de que Ande y Kerem hayan planeado un reencuentro romántico. Sin embargo, los rumores no han cesado. Y como siempre hay varios factores que alimentan la llama de la esperanza. Primero, tenemos a los fans. Los fans de Ande y Kerem, los fans de Love is in the Air, nunca han dejado de soñar con una reconciliación. Han creado cuentas dedicadas a la pareja, donde analizan cada publicación en redes sociales, cada like, cada comentario, cada fotografía. Han especulado sobre cada encuentro casual, cada gesto, cada palabra que pudiera dar pistas sobre una posible vuelta. Para ellos el amor entre Ande y Kerem es algo que merece una segunda oportunidad, un desenlace diferente al que la realidad les ofreció. Han imaginado escenarios románticos, han escrito fanfics, han creado ediciones de fotos y vídeos que los muestran juntos, reviviendo momentos de la serie y soñando con un futuro compartido. Segundo, el propio entorno de los actores. Aunque Ande y Kerem no han hecho declaraciones directas sobre una posible reconciliación, algunos amigos y conocidos han lanzado mensajes ambiguos que han avivado la llama de la esperanza. Mensajes que hablan de cariño, de respeto, de admiración mutua, de buenos deseos para el futuro, palabras que para los fans pueden significar mucho más de lo que parecen. Fotografías donde se les ve compartiendo con amigos en común, comentarios en redes sociales que sugieren una relación cordial y amistosa, y rumores sobre conversaciones privadas que alimentarían la posibilidad de un reencuentro. Tercero, el trabajo. Ande y Kerem son dos actores muy talentosos y exitosos. Ambos están constantemente involucrados en proyectos nuevos, y sus caminos podrían volver a cruzarse en el futuro. Ya sea en una nueva serie, una película, una campaña publicitaria o incluso en un evento social. La sola posibilidad de una colaboración profesional alimenta aún más los rumores de un reencuentro. Los fans se ilusionan con la idea de verlos juntos de nuevo en la pantalla, reviviendo la magia que los unió en Love is in the Air. Han surgido especulaciones sobre posibles castings, propuestas de trabajo y rumores sobre proyectos secretos que podrían involucrar a ambos actores. Pero por otro lado, tenemos la realidad. Ande y Kerem han rehecho sus vidas. Ambos han rehecho su vida y están enfocados en sus carreras y en sus vidas personales. Ande ha tenido nuevas relaciones, como su relación con el actor turco Hakan Sabank, y Kerem también, como su supuesta relación con la actriz turca Serine Sarkaya. Han dejado atrás el pasado, y parece que ambos están felices con sus vidas actuales. Han demostrado madurez y profesionalismo al lidiar con la atención mediática y los rumores sobre sus vidas personales. ¿Qué revelaciones impactantes tenemos? Bueno, por un lado, la evidencia es clara, no hay evidencia de un reencuentro romántico planeado. No hay señales claras de que Ande y Kerem estén pensando en volver a estar juntos. Han continuado con sus vidas por caminos separados. No hay indicios de que se estén comunicando de manera regular o que estén buscando un acercamiento romántico. Sin embargo, por otro lado, la puerta no está completamente cerrada. La química entre ellos sigue siendo innegable, como lo demuestra el éxito de Love is in the Air. Las heridas del pasado pueden sanarse con el tiempo. Y como siempre, el futuro es incierto. El destino a veces tiene sus propias sorpresas. En el mundo del espectáculo, nada es definitivo. Las relaciones, los sentimientos y las circunstancias pueden cambiar. A pesar de la separación, el cariño y el respeto mutuo entre Ande y Kerem podrían prevalecer. Tal vez en algún momento decidan retomar su amistad. Quizás en el futuro el destino los vuelva a cruzar. La vida es un constante fluir de experiencias y las segundas oportunidades, aunque escasas, son posibles. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que los fans son maravillosos. Su apoyo, su entusiasmo y su cariño son incondicionales. Han demostrado una lealtad admirable y su dedicación a Ande y Kerem es digna de admiración. Segundo, que el amor y la esperanza siempre están presentes, por más que la realidad nos juegue malas pasadas. La ilusión de un reencuentro, aunque improbable, es una llama que se mantiene encendida en el corazón de los fans. Tercero, que el tiempo dirá. El tiempo es el que tiene la última palabra.
El tiempo nos dirá si Andy y Kerem están destinados a volver a estar juntos, si se reconciliarán como amigos o si, por el contrario, sus caminos permanecerán separados para siempre. Así que amigos, aquí termina nuestro viaje por el mundo de los rumores y las especulaciones. Hemos analizado, hemos especulado, y hemos llegado a algunas conclusiones interesantes. Hemos explorado los pros y los contras, las evidencias y las especulaciones, y hemos intentado comprender el panorama completo. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya dejado pensando. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Andy y Kerem deberían volver a estar juntos? ¿Tienen alguna esperanza? ¿Qué creen que depara el futuro para esta pareja? ¿Creen que el tiempo sanará las heridas y les permitirá encontrar un nuevo camino juntos? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su rumbo por separado? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y no olviden, por favor, si les gustó este vídeo, denle me gusta, compártanlo con sus amigos y sobre todo, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.